Este 39 marco se cumple una semana de la crisis de transporte en Acapulco, que hasta donde hemos escuchado, hasta a nuestros compañeros reporteros, tu propio trabajo, tiene su origen en la suspensión de rutas por parte de transportistas, taxistas, camioneros, algunos en una especie de protesta contra la extorsión y otros de temor. Digamos, esas dos sensaciones o esas dos realidades combinadas, y en la historia el más perjudicado, pues, los trabajadores, la gente de Acapulco, que ha tenido que multiplicar el tiempo que le invierte a sus traslados, que ha tenido que invertir más, el doble o hasta el triple. Una dejada, por así decirlo, entre destinos conocidos cuesta 15 pesos en Acapulco, ahora están pagando hasta 45. En fin, una semana y la historia que escuchamos del transporte en Acapulco no cambia, Ciro. Bueno, y está en la línea José Juan Ayala, él es el secretario general del Ayuntamiento de Acapulco. Buenos días, secretario. Buenos días, Ciro. Una semana de crisis, hemos escuchado el reporte de la autoridad que dice que más del 70%, o alrededor del 70% del transporte está funcionando. Las crónicas que hemos podido presentar, los reportes de nuestros compañeros parecerían mostrar lo contrario, pero como sea, hay una crisis ya de una semana, secretario. Sí, desafortunadamente este problema de la falta de transporte público que inició en la zona de la colindancia entre Acapulco y San Marcos se ha postergado ya durante 7 días, pero afortunadamente desde el día de antier se empieza a notar alguna normalización en muchas de las rutas de la parte urbana de la ciudad, y estamos estimando que el día de hoy ya habrá una afluencia cercana al 80% del transporte público. Pero el 80%, secretario, buen día, le saluda Marco Antonio Silva, pues no es resolver el problema en su totalidad. Tendremos todavía lugares muy estresados en Acapulco, los que bajan a la zona hotelera, los que suben a las colonias, tienen problemas todos los días. Sí, desafortunadamente el transporte público afecta pues a una parte importante de la población, sobre todo a los sectores de la clase trabajadora que afortunadamente se están reactivando recientemente después del paso de Otis. Y bueno, lo que hemos emprendido desde el gobierno municipal es una acción de reforzamiento de la seguridad en el transporte urbano. Hace 3 días que sobre los propios vehículos que hacen ruta en la zona urbana y en la zona costera, hemos, por instrucciones de la señora presidenta, instalado policías municipales dentro de las propias unidades para hacer el acompañamiento en las rutas del transporte público y garantizar no solo la seguridad de las personas que son usuarias del transporte público, sino de los propios choferes y de los empresarios del transporte público. Secretario, ¿de qué tamaño es el parque de Acapulco del transporte público y cuántos de esos camiones, colectivos, taxis están funcionando ahorita? Fíjate que calculábamos el impacto sobre 10,000 unidades del transporte público en las últimas semanas. El problema se dio sobre todo en el transporte que se conoce en Acapulco como colectivo, que tiene rutas desde la zona centro hacia las zonas suburbanas de la ciudad, que son una especie de taxis, que fue donde se dio particularmente el problema, y luego camiones urbanos, que afortunadamente ya hemos logrado que vuelvan a sus actividades normales, y el impacto en este momento se está dando particularmente en el transporte colectivo hacia la zona Diamante y hacia la zona urbana de Acapulco. Bueno, y el fondo de todo esto es la criminalidad, es la extorsión. Desafortunadamente en los últimos años se ha dado un incremento importante en todo el estado de Guerrero a las amenazas y extorsiones al sector del transporte. Esta crisis que estamos viviendo hoy en Acapulco se ha dado en los meses anteriores en la Tierra Caliente, en Taxco, en Chilpancingo, y estamos seguros y confiados de que las investigaciones que está realizando el gobierno del estado pues, van a lograr dar con los responsables de estas actividades. Afortunadamente hace unos días, Ciro, Manuel, en Acapulco arribaron cerca de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, y hoy toda la zona urbana y la zona turística está completamente llena de este refuerzo de la autoridad federal, que está instalando unos cuarteles para la presencia permanente de la Guardia, y esperamos que esta gran presencia de la autoridad federal
con los operativos estatales y municipales disuada cualquier intento de extorsión o de daño, no solo a los usuarios del transporte público, sino primordialmente a los transportistas o a los choferes, que son muchas veces las personas más vulnerables en esta situación de amenazas y de extorsión. Bueno, entonces 80% hoy nos está diciendo, secretario. Eso esperamos, y esperamos que ya mañana se normalice por completo el servicio. Bueno, pues Mientras ojalá. tanto, todas las unidades de movilidad del municipio, todas las patrullas, los camiones de bomberos, los vehículos del DIF están dispuestos para transportar a la población en las zonas donde las rutas no se han restablecido correctamente, igual que lo está haciendo la Guardia Nacional con todos sus vehículos oficiales. Bueno, gracias, buen día, José Juan. Hasta luego, Gracias, buenos José días. Juan Ayala, Buen día, secretario. Secretario General del Ayuntamiento de Acapulco. Sí, hay un problema de extorsión, es un problema grave, extendido, no solo en Acapulco, sino en distintas regiones, y pues a destinar vehículos del DIF, vehículos de otras áreas de gobierno, que por lo mismo dejan de cubrir las funciones que deberían, y la Guardia Nacional, es decir, el Ejército Mexicano. Una vez más, sea un problema de tierras en Chiapas, sea un problema de violencia extrema en el norte del país, o sea un problema de extorsión a transportistas en Acapulco, la última línea de defensa es el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional. Pues la única ha sido como última, y supuestamente este gobierno la única que tenemos como, comillas, estrategia, ¿no? Pero otra vez estábamos en Otis, Acapulco estará de pie para regresar a exactamente la misma tristísima dinámica, no de antes de Otis, porque fuesen los últimos días o semanas, años de Acapulco, Ciro. Con Peña Nieto, quizás hasta con Calderón, llegaba la Policía Federal. ¿Te acuerdas que decían, están paseando en la propia playa los elementos federales con sus ametralladoras? No ha dejado de suceder, Ciro. Y el problema no ha dejado de presentarse. Me refiero a qué, a la inseguridad. Pero a estas alturas, con los programas sociales, ¿el país no debería tener ya otra situación? Pues uno supondría que sí, O, pero hemos escuchado, como por ejemplo, hemos dicho aquí, o es un proyecto a 100 años. bueno, Y que se a eso iba. jodan 3, 4, 5 generaciones en lo que se da ese cambio. Que no los programas sociales, que no el cambio de espíritu para enfrentar a los criminales traería un cambio. Pues ese cambio no llegó. No nos digan que ese cambio es que la estadística de homicidios dolosos ha bajado 4% en el último año. No, tú lo dices así, es un tema de 100 años, lo ha dicho Epigmenio más de alguna vez, al rato será por acá, no es suficiente. Y va a tener que seguir siendo así, porque no es suficiente. Bueno. ¿Cuántos años más? Pues los que sean necesarios. Pues entonces, señor transportista, señor vendedor de pollos, de lotes, señor abarrotero, señor comerciante, pues siga aguantando y cierre su negocio, o sígale pagando con una rabia terrible parte de su trabajo a los criminales, porque hay una estrategia en curso que tomará muchos años. Ahora, dígaselo a la gente. Nosotros, desde el primer día de la guerra, Felipe Calderón, desde el primer día, recuerdo participamos en un programa Tercer Grado de Televisa. Yo dije, esa guerra se va a ganar en la vida cotidiana, esa guerra no se va a ganar con un desfile y medallas y una gran fiesta, se va a ganar en la vida cotidiana. Si la vida cotidiana de los mexicanos en todo el país es mejor, la guerra se ganó en el transporte público, en tu trabajo, en tu casa, en fin, en todo eso. Pues pónganle el nombre que quieran, la guerra, Calderón, de García Luna, los abrazos de López Obrador, la inteligencia, la coordinación en los tiempos de Peña Nieto. Pero vean la vida cotidiana. Ese es el indicador. Pues sí, y además no deja llamar la atención, perdón la palabra, la ineptitud de las autoridades. 8 días y digamos que están al 80%, pero como bien dice Marco, no se deja de notar el estrés, para usar una palabra decente, de cómo la gente la malpasa para transportarse solo en Acapulco. Y los sindicatos de transportes, y los grupos de gobierno del estado de Guerrero, y los grupos sociales que supuestamente se pueden sentar a participar y resolver en 24 o 48 horas este tema. No, lo contamos por semana, Ciro.
¿Por qué? Pues porque efectivamente hay probablemente una o falta de experiencia, o falta de capacidad, o falta de voluntad, o de verdad ineptitud de estas autoridades, estas, porque además son de Morena, perdón, el anterior y el anterior son de Morena. Entonces sí falta algo. Y con 10,000 guardias nacionales en Acapulco desde el 25 de octubre. Sí, 10,000 guardias nacionales que, asegura el presidente, se van a quedar, pero que no les pueden construir sus cuarteles porque la donación de terrenos que hace el ayuntamiento tiene que pasar por el Congreso del Estado, que tiene que autorizarlo y que tiene burocracia al final del día. Ojo, Ciro, ya te mataron un precandidato a la presidencia municipal. En Acapulco, con todos estos, ya te quemaron una unidad del transporte público y te tienen parado el sistema hoy al 20%. La Guardia Nacional duerme en el estacionamiento del centro comercial La Isla, en el estacionamiento cubierto del centro comercial. Ese es su lugar de operaciones hasta que no tenga un lugar digno para operar, ¿no? Son héroes, literalmente son Sí, héroes. Bueno,